Buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. De fruta madre, dejadme las frutas en los comentarios. Y bueno, ya sin más, Cristian, méteme la intro. Y una vez que ha pasado la intro, pues vamos con el vídeo de hoy. ¿Que de qué va? Pues de selectividad. ¿Por qué? Pues porque se acerca selectividad y ya sé que estáis todos ahí de ¡ay, Dios mío, que no he estudiado! ¡Ay, cómo hago! Quiero el truco mágico. No, esto es como la gente que por cierto, dejadme en comentarios si queréis vídeo de Operación Bikini. Esto es como la gente que llega el 1 de agosto y el 31 de julio quiere hacer la Operación Bikini y quitarse 20 kilos de encima en 2 días. Bueno, en uno o menos, en 2 horas. La gente quiere... Pues esto es lo mismo, ¿no? Estáis todos ahí agobiados con selectividad y queréis lo que no habéis hecho en todo un año, lo queréis hacer en una semana, por ponernos extremistas. Bueno, hay gente que en un día, bueno, ole tú. Bueno, vamos a empezar con los trucos. Antes, el tip 0, el objetivo. Vuestro objetivo ya no es aprobar selectividad, no es sacar un 10 en selectividad. Vuestro objetivo es que os saquen en Telemadrid o en la televisión de turno como el alumno que ha sacado mejor nota en España. Si es en España, en televisión española. Si es en Madrid, pues en televisión madrileña o algo así. Bueno, lo importante, el objetivo no tenéis que pensar que es ese, que os saquen en la televisión. Bueno, primero, el primer truco, haber empezado a estudiar en septiembre. Que si no lo habéis hecho, siempre podéis hacer una máquina del tiempo y volver atrás, ¿no? Pero bueno, pues tenéis dos opciones, o lo dais por perdido y empezáis a septiembre del año que viene, pero bueno, si no habéis empezado en septiembre, por lo menos intentad poneros al día. Pero bueno, el primer truco, haber empezado a estudiar antes. Así que si estáis viendo este vídeo y es para el año que viene, genial. Si es para este año... Pero bueno, siempre se pueden salvar las cosas. El tip número 2 pues está bastante relacionado, es ir al día. Que a ver, si no habéis ido al día, por lo menos mi truco es, ya que no habéis ido al día, por lo menos intentar ir de atrás, no, de adelante para atrás. O sea, lo que habéis visto, lo último que habéis visto, por lo menos intentad ir con las últimas unidades al día y luego ir pasos para atrás hasta que lleguéis a septiembre. Que eso, como va a estar más olvidado, os va a costar más. Entonces, pues bueno, por lo menos intentamos salvar los últimos temas. Vale, tip número 3, asignaturas de letras. ¿Cómo estudiarlas? Yo me dividía el temario en varias partes. Por ejemplo, historia, creo que son las preguntas cortas, y luego siglo XIX, siglo XX, y dentro del siglo XIX y siglo XX pues como que había un tema a desarrollar, o sea, había varios temas a desarrollar, ¿no? Pues, o en literatura, en lengua también, pues os dividís el temario y cada día os centráis en una cosa para estudiar. Y aparte os hacéis un esquema, pero un esquema igual que como me hago yo los esquemas de los estos, que es como una palabra clave. Y tú lees la palabra y dices, ah, vale, esto es lo que tengo que decir. No un esquema en que está escrito todo lo que vas a decir. ¿Por qué no? Eso no te sirve de nada. Un esquema con palabras claves. Es lo que yo me haría y es lo que os estudiáis y dice, yo qué sé, es que ahora mismo no sé qué ejemplo poneros, pero bueno, tú ves la palabra y dices, vale, esto es lo que yo tengo que decir. Vale, y para literatura, que hay que leerse un libro, pues deberíais haberlo leído ya. Vale, tip truco, La casa de Bernarda Alba, esa la tienen hay una versión en película que sale Ana Belén, que hace de Adela, así que bueno, a las malas podéis veros esa. Yo me la vi en su día, así que bueno, no es infumable, o sea, os la podéis ver. Y si no a las malas, miraros resúmenes, ¿vale? Porque a estas alturas, si no os habéis leído el libro, madre mía, si no haber trucos, yo a veces me leía libros en el médico, en la peluquería, en la cola del Carrefour, en el metro, no sé, intentad buscar así sitios clave en los que, para ahorrar tiempo, ¿no? Donde podéis leer el libro, si podéis, ¿vale?
Vale, tip número 4, asignaturas de ciencias, os hacéis un formulario. Y aquí no tengo ninguno, bueno, un formulario tipo, yo qué sé, la ecuación, yo qué sé. Ahora mismo no sé qué ecuación poneros, porque es que otro año de la ecuación de la ley de gravitacional, pero no quiero dar la misma, pero pues la de la electricidad, fuerza eléctrica es igual a la K, que es la constante eléctrica, por las cargas Q1, Q2 partido de la distancia al cuadrado. Es la misma que la de la gravedad, lo único que cambias las cargas por masas y todo ese rollo. Pero bueno, no estoy aquí para entrar en temas específicos, ¿vale? Lo importante es que tengáis un formulario con las fórmulas, las variables que actúan, las constantes, el valor de las constantes, que lo normal es que os lo den en selectividad, y luego en qué unidades hay que ponerlo, que normalmente es sistema internacional, pero hay algunas que son en otras unidades, pues os lo apuntáis. Y eso saberlo bien, y también, hombre, el truco, pues hacer los ejercicios de Bauqué. Por cierto, en mi otro canal, en Teacher KB, tengo pensado subir los modelos de examen. Los 2 de química están, hay uno de mates de ciencias tecnológicas. Tengo el de sociales, lo tengo resuelto, me falta grabarlo, y el de física, en su día lo resolví, no sé qué hice con él, entonces tengo que volver a resolverlo y grabarlo bien, ¿vale? Pero bueno, tengo pensado intentar por lo menos subir esos. De los otros no me lo pidáis porque no, ¿vale? Tip número 5, por el, ya sabes lo que pasa, dibujo, ¿vale? Pues yo no sé muy bien qué os entra en dibujo, pues hacer los exámenes de dibujo tip, llevar la regla, la escuadra, el cartabón, la bigotera, el compás y todo ese rollo el día del examen, porque si no, mal negocio si no lo llevas el día del examen. Vale, tip número 6, si tienes muchas dudas, busca un profesor particular, preferiblemente que sea yo, ¿vale? Preferiblemente que sea yo. Dejo por ahí mi link de tus clases particulares y por ahí puedes contactar conmigo. Yo las doy online. Entonces, si sois de Córdoba, me valéis. Y aparte, yo de Córdoba he dado clases de selectividad a alumnos de Córdoba, conozco el temario. De todas formas, el temario creo que es el mismo, o sea, varía algunas cosas. Por ejemplo, en Córdoba se libran de estadística en mates, en otras comunidades no. Bueno, en Córdoba, en Andalucía. Creo que es Andalucía, Ceuta, Melilla, y no estoy segura si Marruecos también tiene el mismo modelo de selectividad. Pero bueno, que eso no viene al cuento, ¿vale? Pero bueno, si necesitáis profe, preferiblemente yo, evidentemente, pagadme a mí, pero si no, podéis contratar el profesor que os dé la gana. Si veis que vosotros no podéis, que siempre os ayudará un poco. Vale, tip número 7, a la hora de estudiar, mejor madrugar que no trasnochar. Es mucho mejor levantarse a las 6 de la mañana y estudiar a esa hora que no quedarse despierto hasta las 2 de la mañana. Dormirás lo mismo, pero en temas de rendimiento yo creo que no se rinde mejor madrugando. Además es precioso madrugar y ver que has ganado al sol. Es precioso. Y vale, tip número 8, socializar, acordarte de que tienes amigos, porque te come bastante la cabeza al estar encerrado en casa estudiando. Entonces mi consejo es que a partir de las 8, yo sí que es cierto que ahora con la universidad hay veces que estudio de 8 a 9. De 8 a 9, pero ya a las 9 digo ceno y me pongo una serie o lo que sea y desconecto, ¿no? Pero está bien ahora, sobre todo que es verano, que por cierto, dejadme en comentarios si queréis tips de cómo sobrevivir al calor. Pero ahora que empieza a hacer el calor, pues tú te quedas en casa con el aire acondicionado estudiando y a las 8 ya desconectas y coges y te das un paseo que hará más fresco. En fin, estos son los tips. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, dejadme en comentarios si habéis aprobado selectividad. No me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final. Bueno, vamos mejorando. Y son maltosinos, no lo que hagan. Pero da igual, eso te lo puedes inventar. ¡Corten! Bueno, ¿y cómo lo ves, Mara? Yo creo que bien. No te preocupes que luego Cristian mete por aquí unos efectos y parece que estamos en el Cortelandia de verdad. Te veo ahí con la mochila. ¿Dónde vas ahora? Sí, yo es que corro 25